Bueno, vamos a cambiar de tema porque el diputado y vicepresidente de la ADC, Fuad Chahín, emplazó al ministro Jaime Mañalich a asumir su error tras vincular a miembros de la colectividad con la denuncia de fraude en el Servicio de Salud Occidente. Para ahondar en este tema y otros, establecemos contacto con Nivaldo Muchati desde Radio Bio Bio. ¿Qué tal, Nivaldo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, el problema en la política es cuando se hace previsible, y se hace previsible en sus pequeñeces y no en sus grandezas. A ver, la denuncia de un fraude por 5.000 millones de pesos en un servicio de salud es algo gravísimo, es una denuncia grave porque se trata ni más ni menos que de plata destinada al servicio público, y esa plata está destinada para los más pobres, o sea, es robarle a los pobres, y eso es inaceptable. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el ministro Mañalich cometió una imprudencia gigantesca, porque él, más allá de que ahora diga que fue malinterpretado, en realidad él hizo un vínculo directo entre ese fraude que está recién comenzando a investigarse, hízose el vínculo entre un fraude, malversación de fondos, una estructura, recordó el caso Mopcate, que era desviación de dineros a la política, e inmediatamente habló que entre los acusados hay gente que se reconoce como demócrata cristiana, y por lo tanto hizo un vínculo entre el fraude y el financiamiento para un partido político. Grave. Esto es realmente inaceptable en el sentido que incluso desde una perspectiva estrictamente judicial uno no puede, en virtud de que una persona que tenga una militancia que cometa un ilícito, y en este caso es un eventual ilícito, eso tú lo relaciones directamente con la estructura partidaria. Eso tiene que dilucidarlo la justicia. Y por lo tanto el tropezón de Mañalich es gigantesco. ¿Por qué? Porque ha, de hecho, le ha introducido una arista política a una denuncia que en sí misma tiene una validez y debiera preocuparnos gigantescamente. Lo ocurrido ayer en la Comisión de Salud de la Cámara también tiene un ribete inaceptable, al igual que lo de Mañalich, porque los parlamentarios de la concertación o de la oposición emplazan al ministro para que dé una respuesta por esta metida de pata, pero no espera la respuesta de Mañalich, se paran y se van. Entonces es bien absurdo, es casi de niños chicos, emplazar a alguien para que responda, pero antes que esa persona pueda responder, pararse e irse. Son gestos políticos, pero son gestos de la baja política. Y por lo tanto aquí hay que dividir las cosas. Por un lado, señalar que Mañalich se equivocó, que probablemente las disculpas que pidió ayer aún todavía son insuficientes, aparentemente para la oposición, que esto podría resolverse con una reunión de él con el presidente de la Democracia Cristiana, que tenía un tono distinto a algunos de sus parlamentarios, y habrá una sanción política ya desde la perspectiva de la imagen del ministro Mañalich por ese tropezón. Pero eso no significa que no haya que destacar lo que sí ha hecho Mañalich, que es, como un buen funcionario público, detectar una irregularidad, entregar esos antecedentes a la justicia, porque es su deber, e impulsar, que es lo que tendrá que hacer, impulsar que se haga una investigación interna en paralelo a la justicia para determinar qué pasó con esos 5.000 millones de pesos que aparentemente no cuadran, que habrían sido pagados por prestaciones no realizadas. O sea, lo grueso de un fraude que aparentemente se está develando y que incluso podría ocurrir en otros servicios públicos. A veces pasa que la política, que es tan necesaria para la democracia, que debiera marcar rumbo, que debiera iluminar, ensombrece. Y yo creo que lo que ha ocurrido desde la perspectiva del gesto político de Mañalich y del gesto político de algunos parlamentarios de oposición, hoy día se ha ensombrecido algo que requiere luz, que es determinar si efectivamente allí hubo un fraude, si efectivamente ahí hay corrupción, para que la justicia pueda actuar. Pero como te decía, yo creo que las dos partes se han equivocado y han lamentablemente dejado casi en un segundo plano algo que espero recobre su primer plano, que esta denuncia gravísima de irregularidades en un servicio de salud público, donde podría verificarse que hubo gente que organizó un sistema para defraudar en el fondo al Estado, que ni más ni menos que quitarle la plata a las prestaciones de salud que está destinada a los más pobres. Exacto, así que más allá de toda la polémica política hay que estar atento a lo que sucede desde el punto de vista judicial con respecto a esta denuncia. Te agradecemos muchísimo el contacto, Nivaldo. Gracias, que estés bien, chao.